¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ricardo Choiqui Fox y les doy la bienvenida a mi canal de fotografía. Hoy vamos a conversar acerca de la Canon RP. Les voy a contar mis experiencias con esta cámara, así es que no se vayan, ya regresamos. Y ya estamos de vuelta, y literalmente estamos de vuelta luego de varios meses en los cuales no hemos creado contenidos. Les pido mil disculpas por eso. También no me he conectado para los episodios en vivo que habíamos prometido, pero esperemos mejorar eso a partir de ahora. El video de hoy trata sobre una cámara que me han prestado los amigos de PT Market, los representantes oficiales de Canon aquí en Perú. Han tenido la amabilidad de prestarme esta Canon RP. La he estado probando en estos últimos meses y bueno, ya tengo algunas conclusiones que quería compartir con ustedes. Primero, antes de empezar a hablar de esta cámara, algunas personas me escribieron pidiéndome más reviews, que hable sobre más cámaras y bueno, debo confesar que este canal está orientado para principiantes, que son los que, digamos, necesitan más orientación. Los que ya son profesionales por lo general saben escoger la cámara que necesitan, pero cuando uno recién empieza es mucho más complicado. Eso es uno. Lo otro es que he empezado con cámaras que no son tan modernas. Hablamos, por ejemplo, del M50 y ya salió el M50 Mark II. Hablamos de la 80D y ya salió la 90D y bueno, hay muchas cámaras más modernas, pero el tema es que estamos en Perú, estamos en Latinoamérica y como ustedes saben, pues los precios suelen ser muy altos cuando las cámaras son las más modernas. Entonces, por lo general, cuando uno quiere empezar, cuando uno quiere meterse a la fotografía, invierte, no tiene mucho dinero para invertir y necesita pues una cámara que sea buena, bonita y barata, como lo decimos aquí en Latinoamérica. Me estoy orientando un poco a hablar acerca de esas cámaras que los alumnos, ¿no?, quieren conocer. A veces me llaman, me escriben y me dicen qué le parece tal cámara, qué le parece tal modelo. Así que estamos empezando un poco con estas cámaras que para algunos podrían ser cámaras que van pasadas de moda, pero siendo realistas, por un tema de presupuesto, a veces solamente podemos comprar ese tipo de cámaras para empezar. Y que no sean las cámaras más modernas no significa que sean cámaras, digamos, obsoletas o cámaras que no vayan a servir. Las cámaras de las cuales hemos hablado en este canal, como la M50, como la 80D, siguen totalmente vigentes a pesar de que ha pasado bastante tiempo. Y la cámara que les voy a presentar ahora es una cámara que apareció en el 2019, ya han pasado 3 años, pero considero que está muy vigente y por eso decidí hacer este programa dedicado a esta cámara. Así es que vamos a empezar. Como ustedes habrán visto, las cámaras más modernas de Canon llevan el nombre, la nomenclatura de R, ¿sí? Anteriormente, por ejemplo, eran las D, la 80D, la 90D, ¿no? Ahora tenemos las R. Canon también tiene las M, ¿no? La M50, por ejemplo, hay una M200, pero la última línea, vamos a decir la más moderna, es la que está compuesta por las cámaras EOS R. Curiosamente, estuve tratando de indagar por qué es R, ¿no? Y encontré algunas explicaciones que me parecieron interesantes y bueno, entre ellas encontré una entrevista que se le hizo a uno de los directivos de Canon y contaban que esto al principio pues era un secreto, luego ya un poco como que lo han dado a la luz. Al principio estaban jugando con diferentes palabras que empezaban con R, algo así como, lo tengo acá apuntado porque ya no tengo tan buena memoria, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de renacer, ¿no?, de un renacimiento de la marca Canon. Hablaban de redefinir también, ¿no?, sus modelos de cámara, porque aquí viene un tema que es bastante interesante. Estamos hablando de una cámara que es mirrorless, o sea, ya no tiene espejo, ¿no? Si yo saco el lente, ya no tiene espejo. De frente estamos viendo el sensor. Y en este tipo de cámaras, pues Sony ya estaba llevando la delantera. Los de Canon, los de Nikon, ¿no?, empezaron a, vamos a decir, reaccionar un poco tarde. Se han tenido que poner, vamos a decir, las pilas, como decimos acá en Perú, para poder ponerse a la altura de la situación.
Entonces había que redefinir, había que renacer, ¿no? Y bueno, lo más importante, lo que los convenció de que esta nueva serie de cámaras lleve la R fue el reimaginar. Los directivos de Canon dijeron, vamos a reimaginar nuestras cámaras, ¿no? ¿Cómo las podemos reinventar? Y de ahí surgió la palabra R. En el tiempo, ¿no? Me tomé la molestia de hacer mi tablita acá, por ejemplo. La primera cámara que salió con esta nomenclatura fue la Canon R. Fue la que cambió totalmente el sistema, ¿no? De Canon. Fue la que metió a Canon a un nivel, digamos, profesional dentro de las mirrorless. Vamos a ponerle profesional entre comillas, ¿ya? Porque por lo general las cámaras no son profesionales, ¿no? Son de uso profesional. Pero para un profesional cualquier cámara puede ser una buena herramienta. Pero bueno, ya esa es otra historia. Las Canon R salieron al mercado en septiembre del 2018. En febrero del 2019 salió la Canon RP, así que esta cámara ya tiene 3 años y medio, más o menos. Luego apareció la R5 y la R6. Estas aparecieron prácticamente en pandemia. Estamos hablando de julio del 2020. La R5 y la R6 fueron un paso, no un paso, fueron un montón de pasos mucho más adelante en cuanto a tecnología comparados con la R y con la RP. Luego, el año pasado, en abril del 2021, salió la R3, que es un monstruo de cámara. Algunos dicen que es más o menos heredera de la serie 1 de Canon, ¿no? La 1DX, la 1D3, por ejemplo, ¿no? Y este año se aventuraron a sacar cámaras de la serie R con sensor APS-C. Y así tenemos ahora la Canon R7, la Canon R10, que acaban de salir hace 3 meses. Entonces ahora hay una línea de cámaras que llevan el nombre de R. Como les digo, originalmente eran full frame y ahora tenemos la opción de cámaras APS-C. Entonces tenemos la Canon RP. La Canon RP es la más básica, ¿no?, de las cámaras de la serie R en full frame. Vendría a ser como que la cámara con la cual podemos empezar en el mundo de la fotografía o la cámara con la cual podemos pasarnos a full frame si es que, por ejemplo, vienes de tener una cámara con sensor APS-C. Aquí hay otra pregunta, voy a hacer un pequeño paréntesis, hay otra pregunta que siempre me hacen, ¿no? Es, quiero cambiar de cámara, ¿no? Tengo esta cámara y quisiera cambiar por otra cámara. Y a veces, sobre todo los que recién están empezando y digamos, tienen poco tiempo en la fotografía, a veces quieren cambiar, por ejemplo, una cámara APS-C por otra cámara APS-C. Y muchas veces no es un cambio tan radical en cuanto a calidad. Mi recomendación es que, claro, si tu cámara es APS-C muy antigua, tiene 8, 10 años y quieres cambiarla por una APS-C más moderna, pues genial, porque la tecnología en los últimos años ha dado pasos gigantescos. Pero si tienes una cámara más o menos reciente en sensor APS-C y te quieres pasar a una cámara nueva, lo mejor es dar el salto a full frame. Y esta se ha convertido en una buena opción, porque es una full frame, digamos, de entrada. Es decir, de toda la full frame que tiene Canon, esta es la más barata. Podríamos hacer una comparación no tan exacta, pero podríamos decir que esto es un equivalente a la 6D de Canon, que era una cámara reflex full frame. Lo primero, hay que entender de que esta cámara, al ser una serie totalmente nueva, es decir, no continúa la línea de cámaras clásicas de Canon, en la cual todas usan lentes EF o lentes EFS, esta es una línea totalmente aparte, nueva. Tampoco sigue la línea de las M, es decir, las cámaras clásicas de Canon, las reflex, todas usan lentes EF, y las que son APS-C, o sea, el sensor más pequeño, usan lentes EFS. Luego está la serie M, que es una serie de cámaras mirrorless con sensor APS-C, cuyos lentes también son de la serie EM, ¿no? Es EFM. Y ahora tenemos los lentes de la línea R, que ya son los lentes propios de esta línea de cámaras que son las R, ¿no? Son los RF, se llama la línea de lentes. Y bueno, me prestaron esta cámara RP con un lente
hermoso. O sea, este lente es de línea roja, es decir, de los lentes finos de Canon. Es un 24-105 y he terminado totalmente enamorado de este lente. Por lo general, mi lente favorito era el 24-70, 2.8 de diafragma. Este es un 24-105, tiene un poquito más de tele, pero es diafragma 4. Este es el heredero del 24-105 EF, que era para las cámaras, digamos, reflex. Lo interesante es que era un lente que muchos fotógrafos criticaban porque como que le faltaba nitidez, sobre todo cuando estabas en diafragma 4 o estabas en diafragma 22, es decir, los extremos de los diafragmas. Este lente ha superado al que les menciono y yo al menos lo he encontrado totalmente nítido en todos los diafragmas, ¿no? Tanto como en el 4, que es el máximo abierto, como en el 22. Ahora, por supuesto, el diafragma 22, por lo general, los diafragmas 22 en todas las cámaras suelen tener ya ciertos defectos de aberración cromática, pero bueno, esa es otra historia. Este lente está espectacular. Por supuesto que como es un lente más fino, cuando uno compra el combo, digamos, suele ser más caro. Por lo general, el kit de esta cámara, de esta RP, es un 24-105, pero con un diafragma un poquito más cerrado, ¿no? Pero bueno, fíjense, me prestaron esta cámara. Este es el lente RF para la Canon EOS RP. Pero también me prestaron este adaptador. Le puedes colocar cualquier lente usando este adaptador. Es un adaptador de Canon para ponerle lentes EF, o sea, los clásicos de Canon de reflex, a tu cámara R, de montura RF. Lo primero, es una cámara de 26 megapíxeles. Sube en 2 megapíxeles. El promedio clásico en estos últimos años que ha sido de 24 megapíxeles, ¿no? Muchas de las cámaras más o menos modernas tienen 24 megapíxeles. Esta tiene 26 megapíxeles. Eso significa que el archivo, la foto, ¿no?, tiene 6.240 píxeles de ancho por 4.160 píxeles de alto. Eso es bastante para la mayoría de tipos de fotografía que uno puede hacer. Eso también es importante. Cuando ya pasamos de 24 megapíxeles, tenemos un archivo de verdad útil para casi la mayoría de trabajos que uno como fotógrafo profesional pueda tener. Yo con 24 megapíxeles, por ejemplo, he hecho publicidad, he hecho moda, he hecho prensa, he hecho conciertos, he hecho fotografía de productos y todo. Digamos, ningún cliente se ha quejado por el tamaño del archivo y por la calidad. Por supuesto que hay cámaras que tienen 40, 60 megapíxeles y son muy útiles, por ejemplo, para fotografía de modas, pero con 26 megapíxeles basta y sobra para la mayoría de trabajos en fotografía. ¿Qué más podemos decir? Es un sensor full frame, o sea que es casi 36 milímetros por 24 milímetros, es el tamaño del sensor. Tiene un sensor CMOS, acuérdense que hay CMOS y CCD, pero estos son CMOS, que es de última generación. Tiene un procesador rapidísimo. Si hablamos de la calidad de la imagen y empezamos, por ejemplo, por la sensibilidad, fíjense, va de 100 a 40.000 de ISO y se puede expandir tanto por el ISO menor, o sea, se puede pasar a 50 de ISO. Muy útil cuando uno quiere trabajar con velocidades lentas y hay un día soleado y bueno, y no tiene un filtro ND al alcance. Y se puede expandir hasta 102.400 de ISO. Eso es brutal. Pero hay que ser honestos. Hay cámaras que llegan a 100.000 de ISO, 400.000 de ISO, 1.000.000 de ISO. Por lo general no son utilizables. Es decir, ya generó demasiado ruido. A veces se pregunta uno, ¿para qué le ponen tanto ISO si no sirve? La calidad de la foto es mala. Pero la parte positiva de eso es que, por ejemplo, si una cámara llega a 100.000 de ISO, ¿verdad? 100.000 de ISO de repente sale la foto horrible, pero vayamos por la parte de abajo. Su 1600 de ISO es aceptable, su 3200, su 6400 ya no tiene tanto ruido como antes. Entonces, lo bueno de que suba la capacidad, el rango de sensibilidad de una cámara, ayuda para los números que por lo general son los que usamos para deportes o para conciertos, como en mi caso, que casi siempre uso ISO 1600, 3200, a veces 6400. Tiene el balance de blancos acostumbrado, ¿sí? Y tiene formato JPG y RAW. Tiene RAW sin comprimir.
cosa que es bastante interesante porque pues obviamente tenemos un archivo en crudo mucho más, con mucha mayor información. Hay algunas cámaras que tienen el RAW comprimido, ¿sí? O sea, tienen la opción de RAW comprimido y RAW sin comprimir. Eso, si bien es cierto el RAW no pierde calidad, cambia el tamaño del archivo. Bueno, este usa un RAW sin comprimir. Y luego, el autofoco. Tiene varios tipos de autofoco porque al ser una cámara mirrorless, uno puede autoenfocar por contraste, por face detect se llama, o sea, por fases, por área múltiple, por punto central, es decir, tienes varias opciones de enfoque. A mí lo que me ha gustado, por ejemplo, es que aparte de lo común, ¿no? De las cámaras modernas, o sea, por ejemplo, enfoque al rostro, seguimiento, ¿no? De lo que se esté moviendo, me gustó mucho la posibilidad de poder hacer foco, ¿no? Con el touch screen, porque esta pantalla que tiene esta Canon es touch screen y uno puede enfocar como en el celular. O sea, tocas la pantalla donde quieres que esté en foco y se enfoca. Y puedes tú calibrar la cámara para enfocar y luego disparar, o si quieren, de una vez presionas y dispara. O sea, enfoca y dispara rápidamente. Eso es muy útil para cuando, digamos, estás haciendo fotos de deportes o fotos pues, donde hay movimiento y no puedes perder ningún segundo. Entonces presionas, enfoca y dispara. A mí me ponía un poco nervioso eso porque a veces de casualidad tocaba y se disparaba. Entonces lo desactivé de tal manera que puedo enfocar con el dedito en la pantalla touchscreen y luego disparar. Entendiendo que, claro, son fotos, digamos, de paisajes, de productos y demanda menos rapidez al momento de reacción. Por supuesto, tiene foco manual también, que es bastante interesante porque en la pantalla se genera como una lupa que te permite ayudar, o te ayuda, mejor dicho, al foco manual. ¿Qué más tiene? Bueno, esto de acá, que me parece genial, es muy útil, ¿no? Sobre todo porque cuando tú pones la cámara muy bajo, o sea, quieres hacer un contrapicado o quieres poner la cámara al ras del piso, pues antiguamente había que tirarse al piso para poder enfocar. Ahora no, ahora tienes esta pantalla que es movible, articulable, y debí haberle sacado la correa, ¿no? Y bueno, si quieres ya luego guardarla, se tapa y se protege la pantalla, ¿no? Pero si estás trabajando, le das la vuelta y tienes la pantalla clásica, ¿no? Como las cámaras que no tienen pantalla movible, ¿no? La resolución de la pantalla es muy buena, al igual que del visor, porque al ser cámara mirrorless, el visor, o sea, cuando tú miras, ¿no? Ya no es óptico, o sea, ya no ves a través de espejos y cristales. Ahora cuando tú miras por acá, básicamente estás viendo la misma pantalla, la misma imagen que aparece en la pantalla. Entonces, tiene una calidad en cuanto a resolución de píxeles tan grande que cuando uno mira ya prácticamente es como si estuvieses viendo, digamos, la realidad, ¿no? Como si fuese a través de un vidrio nada más, como en las cámaras reflex. ¿Qué otras características tiene? Bueno, lo típico en cuanto a velocidades, llega hasta 30 segundos y hasta un 4 milésimo de segundo. Y bueno, aparte tiene la opción de bulb. La opción de bulb está fuera de la opción de manual, es decir, si uno quiere trabajar en bulb, hay un botón, o sea, gira el dial y encuentras la B de bulb. En la mayoría de cámaras, dentro de las velocidades, cuando ya llegas a 30 segundos, pasa a bulb. Si alguno se pregunta qué cosa es bulb, es básicamente la posibilidad de poder hacer una exposición mayor a 30 segundos. Y tienes la opción de poder hacerlo a través de un control remoto o a través también de una aplicación al teléfono celular. O sea, puedes controlar la cámara con un teléfono celular. Luego no tiene flash. En eso sí, por ejemplo, pues una cámara full frame se parece mucho a la 6D o a la 5D. No tiene un flash de apoyo. Es decir, necesitas tú ponerle un flash externo. Tiene la zapata universal, así que le puedes poner cualquier flash, no solo Canon, sino un Godox, por ejemplo, un Yongnuo. Y tiene la posibilidad de ponerle un flash manual o uno TTL, ¿no? Tiene todas las conexiones. Tiene el self-timer típico, que puedes elegir entre 2 segundos y 10 segundos. Tiene 4 tipos de fotómetro, que son los clásicos en Canon, ¿no? El puntual, el central, el ponderado y el multisegmento. Graba video, ¿sí? Graba video en Full HD, tiene varias opciones para el Full HD, de grabar a 25 cuadros por segundo, a 30, 50, 60. Graba también en 4K. Hace un crop en el sensor, o sea, no graba con todo el sensor 4K, pero digamos es un 4K aceptable. Yo no hago mucho video, no podría decirles que es maravilloso el video. He hecho algunas pruebas en 4K
y a mi parecer se veía bastante bien. Pero digamos, en este video, si alguien quiere saber mucho de video, pues no va a encontrar mucha información, ¿no? Porque no soy un especialista en video. Tiene entrada, y eso sí me encanta, tiene entrada independiente para micrófono, o sea, le puedes colocar un micrófono externo, eso es básico cuando uno quiere hacer una producción con un audio de mejor calidad, ¿no? Obviamente tiene también un micrófono incorporado, pero ya sabemos que los micrófonos incorporados pues agarran sonido ambiental y no siempre es lo mejor. Y tiene salida para audífonos, de tal manera que uno puede monitorear el audio que está grabando. Tiene conexión de HDMI, un mini, o sea, es un poco más pequeño que el normal. Y tiene también conexión de USB-C, o sea, es una conexión un poco más moderna, ¿no? Y bueno, lo que sí tiene la ranura para una sola tarjeta, ¿no? Eso sí podría de repente incomodar a un Super Pro, pero a alguien que viene, digamos, de una APS-C probablemente no, porque la mayoría de cámaras APS-C, digamos como las T, suelen tener junto a la batería el espacio para la tarjeta. Entonces aquí sí es un tema de gustos, hay fotógrafos que no les gusta, hay otros que no les hace mayor problema. Acepta tarjetas de video de alta capacidad, ¿no? Que, digamos 32 gigas o 64 gigas, las acepto perfecto. Tarjetas que tengan rápida escritura, ¿no? Tanto para cuando estás capturando información como cuando estás bajando información. Así es que por ese lado, usa tarjetas SD, que son las más comunes. Tiene wireless como para poder utilizar una aplicación de Canon, eso es también fabulosa la aplicación. Y bueno, algunos detalles extras para mencionar. No es una cámara que venga sellada contra factores externos como el agua, ¿no? Hay cámaras de Canon, las más avanzadas, que sí ya vienen selladas, es decir, tolera, por ejemplo, que llueva, ¿no? Esta cámara dice que no tiene ese tipo de sellos. Bueno, no es la única, probablemente si recién estás empezando tienes una cámara a la cual le podría entrar agua. ¿Qué significa eso? Que si estás bajo una lluvia torrencial o si le cae, digamos, un baldazo de agua, ¿no? El agua va a entrar por los espacios que hay entre los botones, entre las rueditas, ¿no? Entonces el polvo también podría meterse por ahí. Básicamente se trata de cuidar bien la cámara, limpiarla sobre todo cuando uno viene de trabajar del campo, ¿no? Para que no se acumule la suciedad. Y bueno, si está lloviendo, pues yo he usado bolsas en plena lluvia para protegerlo, ¿no? Salvo que le compren un protector de silicona antigolpes, ¿no? No es tan necesario que sea sellado, ¿no? Pero obviamente ayuda, sobre todo si eres un fotógrafo profesional de campo, ¿no? De tipo fotógrafo National Geographic, de hecho que te va a ayudar. Otro tema importante que es tal vez un contra, pero no es algo que sea malo solamente de esta cámara, es que en general las cámaras mirrorless consumen muchísima batería, ¿sí? Muchísima batería. Entonces, esta batería, por ejemplo, que aparte no es la clásica de Canon que suele ser gordita, esta es una muy delgadita, ¿no? Según los parámetros del fabricante, dice que te da un promedio de 250 disparos. A mí me ha pasado que he hecho más de 250 disparos y la batería me ha durado perfecto. Estuve en una sesión de fotos y no les miento, me habrá durado 400 disparos. Pero también me ha pasado de que si me olvido de apagar la cámara unas horas y cuando regreso ya la batería se gastó casi toda o se gastó todita. Entonces mi recomendación en general para quien entra al mundo de las mirrorless, cualquiera sea la cámara mirrorless, por lo menos 3 baterías. Yo en la cámara que uso personalmente, cuando me voy todo el día, uso 5 baterías. Y a veces llego con las justas, ¿no? Sé que los modelos más recientes tienen como mayor número de disparos, pero es una cosa a considerar. Las baterías para las cámaras mirrorless ya no duran tanto como para las cámaras reflex, entendiendo de que ahora consumimos mucha pantalla, ¿no? Es decir, uno mira la pantalla o mira por el visor, pero todo es pantalla, entonces se consume mucha batería en eso. Y cuando uno está enfocando, a veces el solo hecho de estar mirando, estar enfocando, ya estás consumiendo la batería, cosa que no sucedía tanto con las cámaras reflex, ¿no? Pero bueno, no es característica solamente de esta cámara, es en general de la mayoría de reflex, salvo las más modernas, las más, digamos, como la R3, ¿no? Y bueno, las de otras marcas, ¿no? Pero
Es un punto a tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el veredicto? Fíjense, yo soy un fotógrafo de conciertos, entre otras cosas hago conciertos. ¿Ya? Entonces, en conciertos uno demanda mucho de la cámara, principalmente porque en los conciertos uno no controla la luz, ¿no? No es como en la fotografía publicitaria en donde si te falta luz traes más luz. No, en conciertos está la luz que te toca. Entonces, por lo general, uno parte con un promedio de ISO 1600. O sea, a partir de ahí, o sea, tú llegas a un concierto, estás con 1600. Ahora, si la luz es buena, puedes bajar a 800, a 400, pero por lo general te quedas en 800, 1600, muchas veces llegas a 3200, 6400 de ISO. Me la llevé a conciertos, yo quería probarla. Me están buscando en PT Market porque me he demorado en entregarla, pero era básicamente porque estamos en pandemia, no había conciertos hasta que por fin ya empezamos a tener conciertos acá en Perú y me la pude llevar a un par de conciertos y poder pues ver que también trabaja en condiciones extremas de luz, ¿ya? Pero a ver, vamos por partes con el veredicto. En primer lugar, la ergonomía se agarra fácilmente, ¿sí? Es mucho más delgada que una cámara reflex, por el mismo hecho de que ya no tiene espejo, entonces son cámaras un poco más delgadas, pero se sujeta bien. Ahora, por supuesto que si le pones un lente mucho más grande que este, probablemente haya como un peso del lente hacia abajo, ¿no? Que tenemos que controlar. Pero en cuanto a ergonomía, funciona bastante bien. Tiene todo lo necesario para, por ejemplo, si estás aprendiendo fotografía, pues tiene los menús clásicos de Canon. Yo, en mi experiencia entre Canon, Nikon y Sony, siempre he creído que los menús de más fácil acceso son los de Canon. Quienes han usado Canon se van a familiarizar rápidamente con esta cámara. Todo está donde por lo general uno espera que esté, ¿no? El diafragma, la velocidad, el ISO, el balance de blancos, todo es mucho más fácil de encontrar. Enfoca rapidísimo, eso sí es algo que me sorprendió, rapidísimo realmente. Pero, por ejemplo, es una cámara que toma 5 fotos por segundo. Entonces, para un fotógrafo de deportes, de repente no es como que la mejor opción. Ya hay cámaras que disparan 7, 8, 10, 14 fotos por segundo. Aparte un tema de la batería, porque si tomas muchas fotos por segundo, consumes más batería. Entonces, puede hacer que no sea una cámara recomendable para fotógrafos de deportes, solamente de deportes, ¿ya? Pero la calidad, los menús, las características de la cámara, perfectas para alguien que empieza y para alguien que ya sea profesional. Porque puede ser una segunda cámara. De repente ya tienes una R5, una R6, necesitas una segunda cámara, digamos, por si acaso, por fotógrafo de bodas, por ejemplo, o fotógrafo de retratos en campo, en locación. Esta cámara como segunda cámara, perfecta. Si va a ser tu cámara principal, también perfecta, solo cómprale más baterías, ¿no? Por si te vas un día de trabajo, yo recomendaría por lo menos 5 baterías. La calidad de los JPGs es muy buena, salida de cámara, muy buena. La calidad de los RAW es buena, ¿sí? Pero de repente pudo haber sido un poco mejor. Ahorita les explico por qué. Luego, el video que he grabado ha funcionado perfecto, me gustó, la calidad es buena, pude verlo en pantalla Full HD, entonces sí pude ver que el video pues, era bueno. No tiene estabilizador, ¿ya? O sea, el cuerpo de la cámara no tiene estabilizador, ¿no? Por ejemplo, este lente Canon sí tiene estabilizador, entonces si uno graba video, pues hay que prender el estabilizador del lente porque la cámara no tiene estabilizador en el cuerpo, ¿ya? Eso es bastante importante para saber. Me la llevé a la inauguración del Parque Chino aquí en Lima y hubo fuegos artificiales, hice unas fotos, digamos, de noche. No llevé trípode, tomé algunas fotos con velocidades realmente lentas a pulso, pura cámara en mano y de verdad los resultados fueron muy buenos. Cuando trabajé el archivo en RAW, los colores lindos, típicos de Canon, ¿no? Y la calidad estuvo muy buena. Luego he hecho fotos clásicas de salir a caminar y tomar, ¿no?, fotos de ciudad. Ahí no hay ningún problema. Fíjense, si alguien se compra esta cámara para hacer paisajes, perfecto. Para hacer retratos, perfecto. Para trabajar en estudio, foto de producto, foto publicitaria, perfecto. No van a tener ningún problema. Pero me la llevé a conciertos. Y para mí esa era como la prueba máxima. Me la llevé al concierto de Louis Tomlinson aquí en Perú, que él es un ex miembro de One Direction. Ese concierto estuvo repleto, ¿no? Estuvo repleto. Las fotos que hice me gustaron mucho, o sea, la calidad de las fotos.
Luego me lo llevé a otro concierto con una iluminación diferente. Cuando Louis Tomlinson fue un concierto, digamos, grande, con un escenario grande, luces, digamos, mucho más potentes, un juego de luces mucho más complejo. Pero luego me lo llevé a un concierto de los Cavalera, los hermanos Cavalera, que son los fundadores de Sepultura, ¿no? Que es una banda de thrash metal. Y este fue en un lugar más pequeño, con luces más limitadas. Las fotos están geniales, pero al momento de retocar, sí me di cuenta, ¿no? Por ejemplo, que la información de los RAW, o sea, el rango dinámico, no era tan alto. No era tan alto. Se dejó trabajar perfecto. El ruido, sí, a 3200 era notorio, pero una cosa es el ruido notorio, o sea, que tú ves que aparece el ruido, y otra cosa es el ruido destructivo, es decir, que el ruido te quita la nitidez de la foto. No es en este caso, ¿ya? O sea, el ruido no te quita nitidez, simplemente está ahí. Le apliqué reducción de ruido en Camera Raw, ¿no? Que es lo que por lo general uso. Perfecto, quedó de verdad perfecto. No tuve que ponerle todo, le puse un 30 de reducción de ruido y de verdad quedó bastante bien. Las fotos las tomé en ISO 1600, 3200. La calidad estuvo bastante buena. La cámara respondió perfecto. Tenía miedo que se me acabe la batería, pero digamos, dosificando, pude hacer un buen trabajo. Así es que sí pasó la prueba de hacer un concierto, ¿ya? O sea, se puede hacer conciertos, ¿no? Simplemente teniendo en cuenta que luego hay que trabajar el post. Si es que subiste mucho el ISO, hay que aplicarle un poco de reducción y con eso ya queda perfecto, ¿no? Y además el lente estuvo perfecto para los dos conciertos con los cuales trabajé esta cámara. Así es que en cuanto a veredicto, ¿no? Esta cámara está por encima del promedio, ¿ya? No es, por supuesto, perfecta. Si quieres una cámara más profesional, yo recomendaría la R5 o la R6, que son como que pensadas para un público ya mucho más avanzado. Pero como cámara de entrada, como cámara para empezar, está muy, muy buena. Y bueno, hayan podido ver algunas fotos que he hecho con esta Canon RP y podrán sacar sus propias conclusiones. Hasta aquí este video. Pretendía hacer un video más corto, pero por lo general se extiende más de lo que siempre espero. Espero que les haya ayudado también a ustedes, les sea muy útil. Y cualquier duda, escríbame por favor y suscríbanse y activen las notificaciones para que sepan cuando subimos un nuevo video. Esta vez vamos a tratar de subirlos mucho más rápido. Quiero hacer o compartir con ustedes algunos productos que he estado utilizando en esta pandemia y que me han sido muy útiles en cuanto al mundo de la fotografía. Y bueno, eso es todo. No me sigo extendiendo porque ya me está mi directora, camarógrafa, editora mirando con cara de que esto ya está durando demasiado. Así que muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Chao.